¿Y qué onda ahora al siguiente video de la arqueología y la Biblia? Vamos a hablar acerca de la arqueología y el Nuevo Testamento ahora. Entonces, ahorita se va a conectar otra vez el pastor Jesse para continuar con este tema. Ahí está ya. A ver. Creo que ya le mandé la solicitud para que se una. Pero muy, muy chido eso. La verdad es que está muy padre como los temas específicos que diste, porque a mí me vuela la cabeza pensar que no solamente viene un rey asirio que no había sido documentado o conocido a su existencia y que menciona específicamente la batalla contra Siria, esa impactante. Ahora vamos a transicionar a el Nuevo Testamento. Ahora eso es muy diferente porque estamos hablando de una era muy distinta, donde habían existido historiadores muy fuertes antes de que se haya escrito el Nuevo Testamento y ya existía el Imperio Romano. Entonces estamos hablando de una conexión a nuestra era moderna mucho más fuerte que la cultura antigua hebrea. Entonces, ¿qué hallazgos arqueológicos respaldan las enseñanzas del Nuevo Testamento? Así es, Jonathan. Híjole, y me ha sido bien difícil poder elegir de tantos ejemplos que compartir, ¿no? En estas cápsulas que te digo que estamos haciendo, ha sido complicado decir, bueno, toda la información, ¿qué es lo que transmitimos? Porque no puedes aventarte 2 horas de una cápsula, porque no la va a ver nadie más que tu esposa y tu hijita, ¿no? Y con trabajo, y con trabajo. ¿No? Mi esposa y mi hija. Entonces, procuramos que sean cápsulas de 5 o 6 minutos para que no solamente edifiquen al creyente, sino que él la pueda compartir con el que cree que toda la Biblia pues, es puro rollo y que pueda saber cosas que no son pues, de mucho conocimiento público. Entonces, vamos a ver cuánto nos da el tiempo, pero les quiero compartir igual 2 o 3 que tienen la misma característica que aquellas que vimos del Antiguo Testamento. Información que a lo mejor podríamos ver, ¿no? Que la Biblia la arqueología confirmó esto, aquello y lo otro, pero me gusta más cuando durante algún tiempo pues se contradecía y que nuevos descubrimientos terminan dándole la razón a la Biblia. Y me pongo en el lugar de aquellos cristianos que vivieron aquellas críticas y cómo pudieron ellos mantener su fe a pesar de que las aparentes evidencias de la época pues decían lo contrario, ¿no? Y creo que es una gran lección para nosotros en tiempos difíciles que nos enseña que el justo por la fe vivirá, y aun cuando a veces no entendamos ciertas cosas en nuestra vida que están pasando, tenemos que seguir adelante confiando que Dios tarde o temprano pondrá todo en orden y que es cierto que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va a ir en aumento hasta que el día sea perfecto, y aquello de lo que hoy nos quejamos, en algunos años será nuestra acción de gracias, y de aquí a ese entonces solo queda confiar en el Señor y no volver atrás. Pero bueno, para no desviarnos del tema, Hechos 14, del 1 al 6, lo voy a leer y ahorita lo explico rapidísimo. Dice que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que se juntó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, y Él les daba testimonio a la palabra de su gracia. Dice que se hacían a través de ellos señales y prodigios y que la gente de la ciudad estaba dividida, algunos con los judíos, otros con los apóstoles. Luego se juntan judíos y gentiles con los gobernantes y los quieren apedrear, y dice la Biblia que habiéndolos sabido, Hechos 14, versículo 6, huyeron a Listra y Derbe, y otra vez vemos los detalles específicos que tiene la Biblia a diferencia de otros libros. Ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaron el evangelio. Y bueno, Lucas, que sabemos que es de las personas más precisas, porque no solamente escribe la verdad, sino que la pone en el orden cronológico en el cual ocurrieron los hechos. Él era un médico que se dedica a estudiar todo lo relacionado a las enseñanzas y vida de Jesucristo. Y en esta investigación, pues la gente lo empieza a cuestionar y es muy delicado, porque si Lucas está mal, ¿qué le esperan al pobre Mateo, Marcos y Juan y a los otros que a lo mejor no estaban tan preparados como él intelectualmente, que era médico? ¿Qué le espera a los demás que a lo mejor no trataron de ser tan precisos cronológicamente como él? Entonces es muy importante poder saber si Lucas estaba bien o estaba equivocado, y la gente decía que Listra y Derbe no eran ciudades de Licaonia. Decían además que Iconio no estaba en esta área, y como bien lo decías, ya estamos en el Nuevo Testamento, en el Imperio Romano, con algunos historiadores, y resulta que Cicerón, pues bueno,
indicaba que Iconio estaba en otra región. Entonces, ¿qué respondes, verdad? Si este autor reconocido del Imperio Romano, pues está contradiciendo la información de Lucas. Y tuvimos que llegar hasta 1910 para que un arqueólogo de nombre Sir William M. Ramsay encuentra un monumento que demostraba que Iconio sí pertenecía al área que la Biblia le asignaba en este pasaje, y esto fue descubierto, o más bien fue confirmado después por otros descubrimientos. Entonces, nuevamente pasan los años y pues resulta que la Biblia otra vez tenía la razón. Otro ejemplo de Lucas, rapidísimo, Lucas capítulo 3, versículo 1, que habla de un hombre que otra vez los escépticos decían que no había existido en ese periodo, sino en otro tiempo, y que por lo tanto la Biblia estaba mal. Aquí lo tengo, Lucas 3, versículo 1, dice que en el año 15 del imperio Tiberio César, me fascinan todos los detalles, siendo gobernador de Judea Poncio Piloto y Pilato, no Piloto, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y aquí viene el que nos interesa, y Lisanías tetrarca de Abilinia, Lisanías tetrarca de Abilinia. Esto fue alrededor del 27 después de Cristo, cuando comienza el ministerio de Juan Bautista, y los historiadores pues afirmaban que otra vez estaba mal, porque el único Lisanías del que se tenía registro era uno que vivió como 50, 60 años antes, en el 36 antes de Cristo, por lo que decían Lucas estaba equivocado. Y digo, la verdad es que aquí te das cuenta, y vale la pena mencionarlo, de cómo el escéptico, cuando se trata de no creer, simplemente se agarra de lo que sea para no querer creer. O sea, se les puede aparecer, y así fue, el mismo Jesús y resucitar muertos, y lo pueden terminar crucificando diciendo que hace obras en nombre de Belcebú, ¿no? Lo cual también nos cuenta la historia. Entonces, vemos aquí a los escépticos que utilizan un criterio pues muy, muy deshonesto, porque el hecho de que haya existido un hombre con este nombre 60 años antes, pues no quiere decir que nunca nadie más tuvo el mismo nombre, ¿no? Imagínate que dijeran, no, Jonathan Domingo no existe porque él existió hace 80 años y bueno, y no pudo después otra persona ponerle a su hijo ese nombre. No pudieron haber habido 256 lisanías, taqueros, panaderos, narcotraficantes, gobernantes y de toda clase de personas, y que uno de ellos fuera el tetrarca de Abilinia. El hecho de que encontremos una persona con este nombre antes no quiere decir que no puede existir una persona con este nombre 60 años después. Para desgracia de ellos y confirmando pues su deshonesto criterio para atacar las escrituras, porque así siempre se la han gastado los escépticos, se encontró una inscripción en Ávila, cerca de Damasco, que hablaba de un hombre liberado por Lisanías, dice la inscripción, el tetrarca. Esta está fechada entre el 14 y el 29 después de Cristo, que es justamente la misma época que describe Lucas. Es decir, ese brother sí existió y gobernó en el tiempo que Lucas mencionó. Creo que es importante mencionar que la idea que tienen la mayoría de cristianos de la Biblia en general, pero particularmente del Nuevo Testamento, es que la gente que estaba escribiendo sabía que estaba escribiendo la Biblia al momento que estaba escribiendo, y fue como un trance donde Dios llegó y dirigió exactamente palabra por palabra, hasta se le puso más bonita la letra cuando estaban escribiendo. Pero esas son personas que bajo la inspiración del Espíritu Santo, como dices, Lucas estaba documentando para Teófilo, una persona probablemente romana dentro de la corte de César, es los que creen algunos, pero no sabemos, puede ser Teófilo significa amante de Dios, puede ser nada más en general para cualquier persona que ama a Dios, pero la idea es que Lucas se puso la tarea de hacer una narración histórica. Entonces, para personas que no son personas de fe, ven el Nuevo Testamento no como una escritura sagrada, sino como un documento histórico. Entonces, lo que se están preguntando ¿es confiable o no? Y es una de las razones que es extraordinario, es que aunque mencioné que es en la época romana donde tenemos un chorro de registros, y esto es después de Julio César, que Julio César es de las personas más conocidas en la historia de la humanidad, muchos de los historiadores que hablan de emperadores escriben 100, 120 años después de la vida de los emperadores. Y aquí estamos hablando de Jesús, que a comparación de los emperadores, en su nacimiento era de poca importancia en relación al Imperio Romano, que tiene varias personas registrando su vida
con una precisión increíble. La misma generación, o sea, cuando hay personas todavía vivas que caminaban con Jesús. Entonces, si los escritos de Lucas no son precisos o los escritos de Mateo no son precisos, realmente eso pone al cristianismo en general en un punto muy difícil, porque si nuestra fe se basa en quién es Jesús y los registros que tenemos acerca de Jesús no son confiables, entonces, ¿cómo vamos a tener una confianza que Jesús realmente dijo eso o que Jesús realmente hizo eso? Pero a mí me anima mucho en mi fe saber cuántos registros hay de otras personas que a los ojos del mundo eran 1000 veces más importantes, que hay muy pocos y la mayoría removidos por más de un siglo, y de Jesús, que un carpintero de clase media baja de Galilea, que sus enseñanzas revolucionaron una parte muy pequeña del Imperio Romano, cómo los seguidores de Jesús creían tan profundamente en su vida, muerte y resurrección, que desde que murió a los 15, 20 años ya empiezan a registrar lo que sucedió, y que esos registros sean confirmados por cualquier cosa. Por ejemplo, uno que también quería mencionar, que quizá tú tienes detalles más específicos, es que gente tan clave como Poncio Pilato, por mucho tiempo pusieron en duda su existencia, hasta que en Cesarea encontraron algo con la inscripción de Poncio Pilato. El hecho que Herodes, y todos los Herodes, ¿no? Porque hay un chorro de Herodes que eran reyes de Judea, el hecho que la historia secular confirme que ellos eran los reyes de Judea en esa zona. Quizá para muchas personas, sí, lo que sea. O sea, el hecho que Lucas diga que durante el reinado de Augusto César, o sea, sí. Pero para personas que entienden que nuestra fe depende de que esas palabras sean ciertas, el hecho que haya tantos registros que respalden lo que esas personas escribieron, a mí me trae una paz tremenda de que no estoy confiando únicamente en algo que es como una filosofía de vida, sino que estoy confiando en una persona que realmente vivió, que realmente enseñó, que realmente fue sentenciado a muerte, que realmente murió como un criminal, que realmente resucitó, cuyos seguidores siguieron hablando y enseñando acerca de él, yendo hasta la muerte, confirmando que lo que ellos dijeron y escribieron era cierto. Y no sé, me anima un chorro. No sé si hay algo que quieras agregar a eso. Sí, pues creo que vamos a ahondar más en esto ahorita en la tercera transmisión, ¿verdad? Que hagamos en todo lo que es la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento, donde entra ya este punto. Pero acerca de lo que mencionas, algo bien importante para todos aquellos que están viendo estos videos, pues es que a veces justamente se piensa, y está mal dicho, que la fe es ciega. Y la fe no es ciega. Yo no sé quién lo dijo y por qué lo repitieron y por qué lo creímos, ¿no? Cuando la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es verdad que Jesús dijo que bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, pero esto no quiere decir que si tú quieres respuestas razonables y, como tú lo dices, cerciorarte de la fe que tienes, está mal. De hecho, la Biblia dice en Judas 1:22, a los que dudan, convéncelos. En Primera de Pedro 3:15 en adelante, que es la base de la materia de la apologética, dice que estemos preparados para presentar defensa, que justamente es la palabra apología, de donde viene apologética, ante todo aquel que nos demande, y escuchen esto, razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea que nuestra esperanza no está basada en el fanatismo, nuestra esperanza está basada en la razón, tiene una razón de ser o es razonable, como lo quieran decir. No es de que decimos creo, ¿por qué? Porque me dijeron que tengo que creer y punto. No, sino que si quiero respuestas, las hay. Y hoy no hablaremos de ello, pero me fascina cuando nos ponemos a hablar de Cristo como lo hacías. Bueno, hablaremos un poquito de su historicidad, pero hay evidencias de su vida, de su muerte y de su resurrección. Para aquellos que quieran evidencias, ahí están, ¿verdad? Entonces es importante que todos nosotros como cristianos nos preparemos, porque a veces lo que hacemos es mandar al infierno a medio mundo simplemente por dudar. Y hay mucha gente pues que sí es escéptica de mala leche y que no va a creer ni aunque se le aparezca a Dios. Pero hay gente que está sinceramente equivocada, como el mismo Pablo. Pablo no creía hasta que se le aparece Cristo resucitado, ¿no? Y él escribe esto a los Corintios en 1 Corintios 15, lo que bien mencionaba Jonathan, que si Jesús no resucitó, pues van en nuestra fe, es en vano nuestra predicación. Comamos y vamos a echarnos unas caguamas, ¿verdad? Y ponernos bien locos todos, porque mañana moriremos. Y él apelaba a la resurrección histórica de Jesús y a los argumentos apologéticos que tenía en la época, que no eran videos de Jesús resucitado, pero sí el testimonio presencial de los testigos que estuvieron ahí, porque en ese entonces la historia se escribía a base del testimonio de los testigos presenciales.
Y tienen que saber todos ustedes que cuando había alguien que revelaba cierta historia hasta años después, cuando ya no había más testigos vivos, la historia era desacreditada. O sea, no hablamos de cavernícolas, digo, no tenían iPhone, ni iPad, ni iPod y todas estas cosas, pero era gente pensante que no podías llegarles a inventar algo y que se lo iban a creer. Por eso Jesús dice, la Biblia estableció a 12 para que fueran testigos. Y cuando Pablo habla de la resurrección de Cristo en 1 Corintios 15, dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez y menciona, de los cuales muchos aún viven y otros duermen. ¿Qué boleto se aventó Pablo si estaba mintiendo? Porque le preguntaban, ¿y dónde están? ¿Por qué dice a más de 500? Porque está diciendo entre líneas. ¿Quieres saber quiénes son? No hay ningún problema. Ahí están, ve y pregúntales. Y por eso pues es que un gran grupo de judíos, en un lapso de 2, 3 semanas, hablas de una comunidad de decenas de miles de personas, han cambiado cosas o hábitos, creencias, prácticas que durante toda su historia ningún cautiverio, ninguna persecución, ningún imperio logró cambiar. ¿Cómo te explicas que lo que no lograron imperios en años, de repente lo cambia un carpintero de Nazaret? La única respuesta a este cambio, pues es que se habían encontrado, como dice Pablo, con él cara a cara, resucitado. Y para aquel que quiere evidencias de esto, también lo hay. Estaría bueno algún día también que nos reuniéramos para platicar al respecto, porque es fascinante y Sí, mucha sí, gente no lo sí. sabe. No, y como te digo, son pocas las personas que están hablando de esto. Entonces, gracias por darte el tiempo de platicar conmigo. Y creo que esto va a transicionar muy naturalmente al último video que va a ser la historicidad o la Pasamos confiabilidad directo. del Nuevo Testamento como documento histórico. Entonces, cerramos este live y pasamos al que sigue. Ahorita Mami. nos vemos.